era Gascón, pero en este momento creo que era Enrique IV. ¿Sí? Y se inicia la dinastía de los Borbones, que desplaza a los Valois anteriores. Y esta dinastía, ya libre del problema de la guerra de religiones, e incluso libre de los protestantes, desde que empiezan a expulsarlos de Francia y van consolidando una nación homogénea religiosamente, que a nosotros nos puede parecer, bueno, ¿y por qué esa intransigencia? En esos tiempos, incluso las paces se hacían diciendo, bueno, vamos a hacer la paz y vamos a hacer una cosa. En tu principado, que eres protestante, todos tus súbditos tienen que ser protestantes. Y en el mío, que soy católico, todos mis súbditos tienen que ser católicos. Entonces, eso pasó pues con el imperio, el imperio romano germánico, que estaba constituido por una serie de ducados, condados y principados, y quisieron, así resolvieron su problema. Cada quien deberá seguir la religión de su gobernante. Y con eso se terminaron los problemas. Claro, hubo un gran movimiento de poblaciones, pero se terminó en esa forma una guerra religiosa que llevaba ya varios años. Nosotros ya no entendemos por qué una guerra religiosa, pero en esos momentos la guerra religiosa para un príncipe católico, que sus súbditos no le aceptaran su religión y que fueran protestantes, significaba que le ponían en duda la legitimidad de su poder, puesto que era dado por la religión que él tenía, por el Papa, y por el reconocimiento de sus súbditos, que él como su soberano tenía el derecho a imponerles sus creencias. Entonces, en Francia esa se fue haciendo homogénea. Francia se fue homogeneizando gradualmente con la expulsión de los protestantes y la matanza de la noche de San Bartolomé por Enrique IV. Y a pesar, bueno, eso fue antes de que él se convirtiera en catolicismo. Pero esto le permite a Luis XIII, el hijo de Enrique IV, empezar a consolidar el poder de la corona. Y tenemos que surge un rey que pues todos hemos oído hablar de él, ¿no? Que es el que dijo precisamente esto: el Estado soy yo, y al que se le reconoce como el rey soy. ¿Por qué? Porque había habido unos pensadores, hablamos de algunos de ellos en la charla pasada. Había habido algunos pensadores que decían, bueno, lo que tenemos que hacer es educar a los gobernantes, debemos de ilustrarlos. Y esto da origen a una época que conocemos en la historia como la época del despotismo ilustrado. Catalina la Grande en Rusia, Luis XIV en Francia, y en Inglaterra con esas guerras que se traían entre ellos allí, que no tuvieron paz sino casi hasta final del siglo XVIII, pues no fue tan notorio. Pero en el Imperio Romano Germánico, que abarcaba Alemania, Italia y todo esto, pues sí era bastante notorio esta situación. Entonces, Luis XIV es el que recoge lo que sembraron Enrique IV y Luis XIII, su abuelo y su papá. El poder terrible de Francia, un gran poder que incluso hace que Francia empiece a tener colonias en América, Canadá, Luisiana, en la India, y enfrente a los británicos, aunque en esas guerras contra los británicos no le fue muy bien. Perdieron las colonias en India y perdieron las colonias en América. Entonces, él, sin embargo, como un gobernante ilustrado, como un gobernante que era ejemplo y más importante a sus propios ojos
que los demás gobernantes de la Europa de aquel tiempo, pues decide empezar a hacer cambios que muestren gráficamente su poder, la importancia que él tiene, pero demostrando que él es una persona culta, una persona refinada. ¿Dónde vivían los gobernantes hasta ese momento? Castillos de campo, castillos dentro de las ciudades, pero castillos, es decir, aunque les abrieran ventanitas y todo, eran castillos convertidos en palacios gigantescos, pero habían sido originalmente lugares donde el rey se protegía de todo lo que le podía pasar, no tanto por gentes ajenas a él, sino incluso por los propios miembros de su familia que le disputaban sus derechos reales. Entonces, Luis XIV decide hacer algo que para nosotros es muy normal y hablamos de ello todo el tiempo ya, pero que en ese momento fue una obra única en el mundo. Quizá tal vez los chinos lo habrán igualado en lujo y en esplendor. Decide construir un castillo, pero no un castillo, un palacio en las afueras de París, a unos 20 kilómetros de su capital. Y construye un local increíble, al cual hoy llamamos, y en aquel tiempo también así lo llamaron, Versalles. Pero Versalles no consistía en el edificio. El edificio fue una maravilla. Imagínense ustedes un salón lleno de espejos, lo que costaba un espejo en aquel tiempo. Casi todos eran hechos en Venecia. Entonces, no solo un salón lleno de espejos, las ventanas, es la prepotencia. Yo no necesito protegerme de que me vengan a asaltar o atacar. Yo puedo tener aquí ventanas abiertas. Es lo que nos está diciendo él con esa construcción. Yo soy el rey, soy poderoso y puedo hacer esto y estoy bien protegido aquí. Y además rodeo este edificio de jardines. No podemos entender la arquitectura del despotismo ilustrado, porque así le llamamos a esa época, la época del despotismo ilustrado. No lo podemos entender sin el palacio y los jardines. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Austria hace el palacio de Schönbrunn, quienes han estado en Viena, es la respuesta de los austríacos a Versalles, pero no puede igualarlo. Es increíble, ¿por qué? Porque Francia en ese momento era el país con mayúsculas por excelencia en Europa, y su gobernante era un gobernante absoluto, con poder total, era un déspota ilustrado, pues. Y empieza a refinar a su corte con dos propósitos. Por un lado, demostrarles a los extranjeros cómo su corte viste con gran lujo. Y ya no se van a poner esos trajes semimilitarizados que los protegían de la puñalada, ¿verdad? La puñalada artera. Ya pueden andar vestidos con telas dentro de Versalles, con plena protección. Esto muchas veces oímos hablar de Versalles, pero les estoy dando pues una visión un poco como la tengo yo y algunos otros compañeros con los que hemos estado platicando y desarrollando algunas ideas. Entonces, Versalles, sin embargo, y aquí está lo interesante, y lo voy a decir rápidamente, Versalles era un país, era un palacio visual que no tenía parangón en Europa, con una serie de sirvientes, jardineros, etcétera, y una guardia especial en Versalles, una guardia real. Pero tenía problemas. Dicen que Versalles apestaba.
sobre todo cuando había actos masivos de la nobleza, porque en aquel tiempo las condiciones de higiene no eran las que tenemos nosotros ahora y no se consideraban tan necesarias, pero sí existían cubetas y toda una serie de otros elementos que eran los que se usaban muchas veces cuando había una gran cantidad de gente en Versalles. Y también esa es una de las razones de que los franceses y los franceses, también hombres, empezaron a perfumarse, porque resuelven el problema, pero mientras se resuelve el problema, pues ellos lo resolvieron con sus perfumes. Y la gente llega a Versalles, los embajadores y todos los gobernantes o enviados de los gobernantes que llegan, no llegan a París, llegan a Versalles y son recibidos ahí por el rey Sol. Por eso el rey Sol. Y empieza a propagarse por toda Europa. Ya no construyen esos castillos y en eso, construyen ahora palacios como el de Versalles. En Viena, pues les recomiendo que vean Schönbrunn y vean después Versalles. Si han visto Versalles no los va a impresionar tanto, pero buscaron sus elementos, los vieneses, para que tuvieran su propia personalidad el palacio que ellos hicieron. No nos olvidemos que María Antonieta venía de Viena, o sea que cuando llega a Versalles ya estaba acostumbrada a Schönbrunn. Pero sin embargo Versalles es único, ¿verdad? En realidad, en el tiempo y en el momento en que se hace esto. Pero los costos de Versalles fueron gigantescos. Además, otra cosa, uso Versalles para decir: aquí va a ser mi corte. Entonces, señores nobles, de ahora en adelante ustedes tienen que pasar tiempo aquí en la corte, y quien no lo haga está desobedeciendo. No lo dice así, ¿verdad? Pero de ahora en adelante tienen que venir aquí de tal fecha a tal fecha. Entonces, ¿qué pasa con los nobles? Tienen que salir de sus feudos e ir al centro del poder, que es precisamente la sede del rey, la sede de Luis XIV. Entonces estamos ante un poder absoluto, lleno de lujos, etc. Pero este despotismo ilustrado, pues ahí tenemos el resultado de Versalles. Pero ¿qué pasa con París? Pues también tienen palacios, ahí tienen el Louvre, tienen otros palacios a los que puede asistir si quiere. Pero, ¿y la gente de París qué? ¿Y la gente del campo qué? ¿Y quién está produciendo en el campo? Los señores feudales ya no están administrando sus tierras, las tienen bajo un administrador que la mayor parte del tiempo no les rinde muy buenas cuentas. Entonces empieza a haber una carga demasiado grande sobre el resto de la población. Cuando muere Luis XIV, Luis XV es el que presencia la decadencia del Estado francés, del Estado potente, fuerte, con un ejército porque el ejército de Napoleón no salió de la nada, aunque a veces lo quieren aceptar ser así, no salió de la nada. El ejército más fuerte en Europa en ese momento era el ejército francés, desde Luis XIV. Pero en el siglo XV ya no tiene la potencia económica, ya está empezando a mostrar síntomas de tensiones financieras y tensiones en la atención a la población de los mismos. Cuando muere Luis XV y sube al poder Luis XVI, la situación ya es alarmante. Es decir, el Estado ya no tiene dinero para las tareas que debe de hacer.
el Estado está en crisis. Hay dos ministros, Turgot y Necker, que le dicen al señor, ya no podemos seguir así. Primero, ya no podemos seguir con los gastos de Versalles, porque Versalles costaba una fortuna mantenerla y mantener a todos los nobles que llegaban ahí, ¿no? Entonces, la situación se está complicando. Sí, pero bueno, podemos obtener dinero, tanto con Luis XV como con Luis XVI, de estos tipos que están haciéndose ricos en las ciudades, que no son nobles, pero que están produciendo y están vendiendo y empieza el capitalismo incipiente con esta industrialización todavía manual, no de máquina, pero se empieza ya a producir y a vender y empieza a surgir una especie de primeros capitalistas. Pues pidámosles prestados, total, ¿quién nos va a cobrar? Y empiezan a utilizar a la capa superior de los burgueses de las ciudades, pero los burgueses ricos. Y además, así, a este burgués yo lo voy a hacer noble. Y este otro también, y este otro también, son los que me están ayudando. Y estos otros nobles que son de alcurnia, pero que no me están ayudando en nada, porque no pagan impuestos, porque tenían fuero, los nobles tenían fuero y no le pagaban impuestos. Y a estos les estoy cobrando impuestos y me están pagando, y cuando les pido préstamo me lo dan y luego les pago como puedo y me dan otro. Entonces, a estos los voy a hacer nobles. Y empieza a crear el rey dos noblezas, la nobleza antigua y la nobleza nueva. Pero para el momento de Luis XVI, estas dos noblezas ya se están imbrincando. ¿Cómo se están imbrincando? Pues casándose los hijos y las hijas de ellos entre sí y uniformándose de esta manera un poco las noblezas. Y además descabezando, pero ya descabezado un poco a los dirigentes de la burguesía incipiente de las ciudades, que ya no son burgueses, son nobles. Con esto, Necker, el ministro, le dice, bueno, es que ¿de dónde podemos sacar recursos, señor? Más recursos de lo que ya existe, de los impuestos que ya cobramos, no podemos. Pero surge una escuela de economistas a la que llamamos los fisiócratas. Y los fisiócratas nos dicen que la única riqueza que se genera es la que proviene de la agricultura. ¿Y quiénes controlan las tierras en el campo? La tierra en el campo está controlada por los nobles. Para desesperación de los campesinos de los pueblos vecinos, que casi no tienen tierras y que se ven obligados a trabajar para estos nobles. Entonces, si solo la riqueza genera riqueza, si solo la agricultura genera riquezas, pues entonces tenemos que ponerle impuestos a los nobles. Además, hay un tipo llamado Voltaire que está diciendo: ¿por qué cobramos impuestos a los que más producen, y a los que menos producen no les cobramos impuestos? Y son los que más tienen, los que más están produciendo en la agricultura y tienen fuero, no tienen derecho a impuestos. Entonces Luis XVI y Necker empiezan a pensar y le dicen: bueno, perdón que lo haga coloquial, pero es un poco las ideas de Necker son que hay que cobrarle impuesto a la nobleza, porque toda la producción agrícola no está pagando, y de ahí hay una fuente de recursos, y de recursos importantes para la corona. Entonces resulta de que el rival de los reyes, por regla general, surgía de la nobleza. Una parte de la nobleza se le ponía enfrente al rey,
o se oponía a él o le protestaba. Y ahora pues la nobleza le protesta cuando se enteran de que se está planeando crear un impuesto para ellos, que tienen fuero, que tienen ese derecho desde los otros antepasados del rey. Necker, por supuesto, no es bien recibido por ellos, pero el rey decide cómo lo hacemos. Pues bueno, hace cerca de más de 100 años, cerca de 200 años, se convocó la primera asamblea de los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? ¿Y qué fue la asamblea de los estados generales? La asamblea de los estados generales era la asamblea de la iglesia, de los nobles y de los burgueses. Entonces, cada estado tenía derecho a un voto. La iglesia, no importa cuántos fueran, un voto. Los nobles, un voto, y los burgueses, un voto. Los reyes se habían acostumbrado a aliarse con la burguesía frente a la iglesia y frente a los nobles. Frente a la iglesia, porque los reyes franceses propiciaron el galicismo. ¿Qué es el galicismo? Simple y sencillamente que el que nombraba los obispos de la iglesia católica francesa eran los reyes, no el papa. El papa le cedió el derecho a nombrar a los obispos a los reyes. Ellos escogían quién iba a ser obispo y quién iba a ser obispo. Entonces controlaban la iglesia. Y los nobles, pues, eran los que tenían a pagar el impuesto. Entonces el rey pensó, bueno, con la iglesia y con los burgueses tengo mayoría. Y Necker pues razonó igual, su ministro. Y podemos establecer impuestos a los nobles, que no van a querer, pero ya no voy a ser yo el que establezco el impuesto, sino en los estados generales se va a aprobar por 2-1. Entonces se convocó a los estados generales y llegaron representantes de los nobles, la nobleza, con un buen número de 900, creo que eran nobles, unos 400 religiosos y como 1000 y tantos de la burguesía. Pero en esta ocasión, cuando empiezan a discutir, los burgueses presentan esta. Recordemos de que cuando vino a los Estados Unidos, toda la serie de pensadores que habían estado hablando sobre cómo organizar los estados, sobre que había que tener, Montesquieu decía, se tiene que haber un ejecutivo, un legislativo y un judicial separados, independientes, para evitar tiranías. Bueno, entonces, esto ya había cuajado en París. Y el tercer estado, porque así le decían, el tercer estado a los que venían representando a los burgueses, el tercer estado dice, no señores, el voto debe ser individual. El voto no debe ser por estado, debe ser individual. Obviamente ellos solos ganaban abrumadoramente. Pero eso no era lo que quería el rey. Porque entonces ya no era una alianza con el rey, sino que era la burguesía imponiéndose en la asamblea. Y entonces el rey empezó a decirles a los nobles, no asistan nada más unos cuantos, y a que no se tomaron muy en serio la situación. Esto era por el mes de mayo del 89. Y los diputados pues empezaron a molestar porque se dieron cuenta que el rey estaba siguiendo tácticas dilatorias, tratando de forzar a los burgueses a que, al menos a un buen número, a que siguieran las instrucciones que él quería. A la reunión ya no se le llamaba reunión de los 3 estados, sino que se reunieron como asamblea nacional.
y que el rey en una de esas, cuando ya se saturó a finales de mayo, de que había que no progresaba y que no conseguía convencer a la gente para que se concentraran en lo que él quería, que era ponerle los impuestos a los nobles, pero los nobles estaban en contra, la burguesía estaba en contra, y la iglesia pues eran muy pocos, y la burguesía ya estaba votando en masa, ya no votaba con un voto, ellos siempre todos se paraban y votaban, todos. Entonces, para terminar con eso, ¿verdad?, decide que se cierren las puertas del lugar en donde se estaban reuniendo, y llegan los diputados del tercer estado y no pueden entrar porque están cerradas las puertas, que estaban limpiando, que estaban haciendo esto, que estaban haciendo lo otro. Entonces, los diputados reunidos afuera deciden irse a donde estaba un juego de pelota. Debe ser una especie de frontón, pero tapado y todo, pero ¿cómo se llama? No necesariamente igual a lo que nosotros le llamamos el frontón vasco, ¿verdad? Pero algo... Una especie de tenis. Sí, más frontón, porque no se nos olvide que Enrique IV era de Vasconia, era Vasconia. Entonces pudo haber llevado el juego allá y si no, o una especie de tenis a lo mejor. El caso es que llegan y se reúnen ahí con sillas, hacen lo que hacen, todos se reúnen ahí y ahí celebran su asamblea con coro. Y tienen ¿cómo se llama? Empiezan a celebrar las reuniones. Pero ya esto es un desafío al rey, obviamente. Y empiezan todos a votar y deciden que ya no va a ser Asamblea Nacional, que se va a llamar, que a partir de ese momento se constituyen en Asamblea Nacional Constituyente. Y esa palabra constituyente es la que empieza a generar todos los problemas que estamos en mayo, que en julio nos llevarán a otros acontecimientos más importantes. Entonces, discutiendo sobre esto, los diputados del tercer estado empiezan a hacer caso también de los campesinos, porque como los señores están allí asistiendo a las reuniones, los campesinos están empezando a intranquilizarse y a ocupar tierras en el campo, y se está empezando a generalizar, porque además esperan mucho de la Asamblea Nacional. No nos imaginemos un diputado allí aislado o siguiendo las instrucciones de alguien. Cada uno tiene una base de poder en su lugar de origen y tiene gente con las que está en contacto. No tendrán celulares, pero tienen caballos y tienen sirvientes que van a sus lugares y están manteniendo a todo el mundo informado de lo que está pasando. Entonces están haciendo inquietud en el campo, inquietud fuerte contra los nobles que se han apoderado, dicen los pueblos, de las tierras que eran de ellos. Esto nos lleva a que el rey no le queda más remedio que permitirle a algunos nobles y a algunos obispos, pero a algunos, no a todos, les dice que pueden asistir. Graso error. Al permitir asistir, al decirles a algunos nobles que asistan a la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente y a algunos obispos, legaliza la reunión, porque autoriza la asistencia de representantes. Hay gente que no es representante de él, pero que él autoriza a que vayan a las reuniones. Y esto
en lugar de disminuir las tensiones, más bien hace que sea peor la situación. Y cuando el rey ve que se le está saliendo de las manos el control, entonces quiere que se disuelva la asamblea. Pero viene la toma del juramento del juego de pelota, así se llama, toma del juramento del juego de pelota. Todos los asistentes, particularmente los representantes de los burgueses, todos los asistentes juran, y es el juramento del juego de pelota, que no van a salir de allí hasta que se tomen las decisiones y esté en función en la Asamblea Nacional Constituyente. Y el rey, pues ya sin querer, los ha legalizado. Y esto crea alarma. ¿Alarma entre quiénes? Entre los realistas. Y aquí vemos que hay dos clases de realistas. Ellos en francés les dieron un nombre a unos y otro nombre a otros. Los monarquistas eran los que estaban por el poder absoluto del rey. O sea, el rey estaba defendiendo su poder absoluto. ¿Cómo que van a poner una Asamblea Nacional Constituyente donde me van a reducir mis poderes? Seguramente, con la mayoría que tienen ellos, porque dicen que ellos son mayoría. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? Los nobles, bueno, nos están invadiendo nuestras tierras ya. O sea, no es un movimiento. A veces cuando uno lee estas partes, uno piensa, esto es un movimiento aislado. No es un movimiento aislado. Yo sí lo veía antes. Pero ya vi uno, dice uno, ¿quién estaba agitando el campo? Que se invadieran las tierras. ¿Cómo estaban los diputados enterados también de lo que estaba pasando? O sea, esto ya había organizaciones civiles, posiblemente de los mismos diputados que estaban en París, y se estaban llevando a cabo una serie de elementos, pero los monarquistas no estaban de brazos cruzados. El hermano del rey estaba juntando tropas en Versalles. Estaba juntando tropas en Versalles, tropas reales. Y entonces los parisinos se alarmaron. Se alarmaron porque tropas del rey en Versalles van a venir, los van a atacar. Y se empezaron a amotinar. Y empezaron a saquear las casas de los burgueses. Los nobles no vivían ahí. Tenían sus grandes palacetes, pero pues eran pocos los que relativamente los que vivían ahí vivían en sus castillos o bien cerca de Versalles. Pues en Versalles se podían alojar. Entonces empiezan a haber motines porque saben que se están juntando tropas en Versalles, tropas reales. Y esto hace que los burgueses acomodados, no los que ya son nobles, los que son todavía burgueses pero que son acomodados, les saquean sus tiendas, sus casas. Entonces se reúnen en París y deciden crear una milicia que los defienda ante la incapacidad de las tropas reales, que los defienda a ellos mismos de los motines y les defienda sus propiedades. Van creando una milicia, pero evidentemente esta milicia va a obedecer los intereses de quien les paga. Los que le pagan son los burgueses, no el rey. Entonces esto crea, pues empieza a haber todavía más confusión y más sensación de inestabilidad, porque resulta que ya no solo el rey tiene mando de tropas, su hermano ya las tiene también, y
los burgueses ya tienen tropas en París. Entonces, esto va creando una serie de graves problemas que terminan con motines en todo París y en todo el país simultáneamente. Ahora, ¿cómo podemos pensar dos cosas? Que fue espontáneo, puede ser espontáneo, o que le llegaron las noticias de París y pues decidieron hacer lo mismo, o que había movimientos más organizados, motivados por las gentes que estaban en la asamblea y que venían de todo el país y que tenían contactos, y con sus contactos iban informando más o menos de cómo estaba la situación. Tenían ellos temor en este momento de las tropas reales que se estaban juntando en Versalles. Total, que las tropas reales son expulsadas por los motines populares y por la guardia que están creando los burgueses, a la cual, por cierto, se le llamará poco después Guardia Nacional. Entonces, tenemos a París sumido en los disturbios. Y las tropas reales han salido de París. Pero el rey no tiene tanta confianza tampoco en su hermano, porque en las mismas familias reales no hay tanta lealtad muchas veces, que es el que está juntando las tropas. Y el caso es que París queda casi sin, no casi, bueno, prácticamente las guarniciones reales tienen que abandonar París, porque a donde se les ve los agarran a pedradas, los atacan, y entonces salen de París y se reconcentran en otros lugares. Entonces, queda sin embargo en París una fortaleza que está guarecida por 140 soldados, en su mayoría soldados que han sido lisiados en guerras, en combates, que los ponen como guarnición, y que la fortaleza era para presos políticos en épocas anteriores, pero en ese momento había cuando mucho 3, 4 presos de años, no eran ni siquiera recientes. Entonces esa fortaleza además está reforzada por unos pocos guardias suizos, porque pues también se necesitan algunos soldados bien entrenados para poder revalidar a todos los soldados heridos ya recuperados que han sido puestos a resguardarla. Esa fortaleza es la Bastilla, y llega el momento en que es la única guarnición con el pendón real dentro de París, y aunque lo bajan, pero los soldados siguen saliendo y haciendo su vida normal, etcétera, con sus uniformes blancos. Y pues llega el momento en que hay que ir a rescatar, alguien dice hay que ir a rescatar a los prisioneros que tiene el rey en la Bastilla, y se lanzan al asalto, y obviamente la Bastilla cae rápido, porque además ya está la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, que está comandada por alguien a quien ya vimos en la clase, en la charla anterior, está comandada por Lafayette, que estuvo en la Guerra Civil Americana, en la Guerra Revolucionaria Americana contra los ingleses. Entonces la Guardia Nacional llega, y pues los muros de la Bastilla habrán sido lo que fueran, pero eran muros, y los que estaban atacando no eran soldados, eran las muchedumbres de París. Entonces la Guardia Nacional lo que hace es que llega con artillería, y con la artillería empieza a bombardear
la Bastilla. Y con ese bombardeo logra que el comandante de la Bastilla se rinda y abre las puertas. Pero entra la muchedumbre. Hablábamos de las muchedumbres que entran desordenadamente y matan a todo el que puede. Le cortan la cabeza al comandante de la Bastilla y la clavan en una pica. Y llega el jefe de los burgueses, todavía de París, pero llega muy bien vestido, muy acomodado, y lo confunden y lo matan. Le cortan la cabeza y la ponen también en una pica. O sea, ahí los burgueses se deben de haber quedado, pero ¿qué pasa? Nuestro líder lo han matado en la Bastilla, y desfilan con las cabezas por todo París. El pintor que inmortaliza la toma de la Bastilla es David. ¿Recuerdan esa pintura de la libertad, con la Bastilla al fondo y avanzando delante de la gente? Ahí no se ven atrocidades, no se ve nada. Es un cuadro muy bonito de la gloria, de la revolución. Pues no, desfilaron con las cabezas por todo París, con las cabezas de los muertos, y esos son los que sabemos que les cortaron las cabezas. ¿Cuánto más habrán matado allá adentro? No lo sabemos. Pero pues es una insurrección. Con toda insurrección tiene muertos. El asunto está en que ya se habían rendido. Pero pues en estos casos, en las guerras civiles, no hay cuartel muchas veces. Y Lafayette trata de poner un poco de orden, pero es imposible. Es todo el pueblo de París ya prácticamente levantado y en armas. Y no pueden ya controlarlo. Esto ya es incontrolable, tanto para los burgueses como para el rey, como para el que sea. Ya son las masas de la población parisina las que están siendo las que están levantándose, pero siempre habrá algún líder que pueda encauzarlas y moverlas para ciertos propósitos. Y es lo que va a pasar con estas masas, porque una vez que cae la Bastilla, y que fue la Bastilla se ha convertido en el punto de inicio de la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa para todo el mundo empieza el 14 de julio, que es la toma de la Bastilla. Pero el rey ahí seguía, y ahí seguían todos los demás, y los otros estaban en su Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese momento ya podemos hablar de una abierta rebelión contra el poder real, y los absolutistas y los nobles ya no tenían prácticamente nada que hacer en la asamblea. El pueblo defendía con las armas sus intereses, y el antiguo régimen, l'ancien régime, se desplomaba. En ese momento, los nobles, que tanto se opusieron al rey, que no querían pagar impuestos, mandaron a una comisión a ofrecerle su espada al rey, al grito de Mon roi est mon roi, el rey es mi ley. Y con esto pues ya llegaba muy tarde la oferta de los nobles para el rey. Todas las pensiones que se habían estado dando en la asamblea ya se habían pasado a la calle, y ya se estaba expresando la muchedumbre, el pueblo, pero mediante la muchedumbre, ¿verdad? No mediante sus representantes. Y no había control, aunque sí llegó posteriormente a llegar el control. En el campo cayó en manos del bandidaje. El campo estaba incontrolable, y esto es interesante porque donde primero se pierde el control total es en el campo. A pesar de la toma de la Bastilla, en París todavía había un orden por la Guardia Nacional y por
los mismos burgueses que trataban de mantener la calma dentro de la ciudad en que vivían. Entonces aquí viene el problema de la falta de diálogo, del rey. El rey no aprovechó los momentos en que podía todavía dialogar. Ya en este momento, ya la situación estaba prácticamente desbordando a los líderes originales del movimiento. Entonces, el rey solo aceptaba a los monarquistas absolutistas, pero había monarquistas constitucionalistas, pero el rey para él eran traidores, porque le quitaban su poder absoluto. Entonces no relacionaba con ella. Entonces el rey cada vez estaba reducido a una cantidad menor de delegados en la asamblea, y el campo en desorden, y los nobles huyendo del campo o tratando de establecer otras alternativas, porque también, como veremos en la marcha sobre Versalles, que es lo que viene un poco más adelante, vamos a ver cómo ahí es donde de veras ya cae la realeza, donde cae el rey. La Bastilla es el inicio, pero podemos decir que la marcha sobre Versalles es la consumación. Y aunque el rey todavía haya seguido siendo rey. Entonces, en este momento los diputados se reúnen y un señor que se llama José Munier propone a la inmensa mayoría que se incluya una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Por cierto, en la charla pasada platiqué de la señora que hizo una parodia diciendo los derechos de la mujer, porque no las tomaron en cuenta. En ese momento ponen los derechos del hombre y del ciudadano, pero no se toma en cuenta la mujer ni se toma en cuenta la esclavitud tampoco, como ocurrió en Estados Unidos. En ese caos cada vez más generalizado se presentó esta propuesta de establecer los derechos del hombre, en los que se garantizaba ante todo, no los voy a leer, se garantizaba ante todo la libertad, la igualdad, la representatividad y la igualdad. La igualdad hay que reconocerla como la igualdad ante la ley, es la igualdad civil, no es la igualdad natural. Volvemos a lo de los derechos naturales. El hombre tiene derechos naturales que son inalienables y sus derechos son irrenunciables. El derecho que el individuo trae consigo mismo es un derecho irrenunciable. No los puede renunciar ante la sociedad. Es lo que decían ellos. Hoy sabemos que el hombre puede renunciar a algunos de sus derechos mediante acuerdos, etcétera, etcétera, pero que hay otros derechos que son irrenunciables. Los derechos irrenunciables son, por principio, la igualdad, pero no es la igualdad natural. Ellos hablan al individuo, los individuos somos distintos, las personas somos todas iguales. Todos nacemos con los mismos derechos y los mismos privilegios ante los demás hombres. El derecho de un hombre a mover su puño termina donde empieza la barbilla del otro. Es decir, hay una parte donde yo no puedo ejercer mi derecho al movimiento, porque estoy infringiendo el derecho de otro hombre. Entonces, tengo libertad, si yo quiero mover mi brazo,
pero no puedo ir y sacarlo a la fuerza de su lugar y sentarme ahí. Como no le puedo dar un golpe a una persona, no la puedo tocar. Es interesante por algunas cosas que han pasado en España en estos días. No lo puedo tocar si el otro no quiere que lo toque. Entonces, y no porque sea mujer, no, entre hombre y hombre no se pueden tocar si el otro no quiere que lo toque. Entonces, el derecho del hombre termina donde empieza, el derecho del individuo termina donde empieza el derecho del otro individuo. A pesar de que son derechos de nacimiento. Porque yo tengo la libertad de manejar mi cuerpo como yo quiero, mientras no infrinja el derecho de otro hombre. La igualdad, pero es la igualdad civil, es la igualdad ante la ley, no es la igualdad de todos los hombres. Los hombres no nacemos iguales. Entonces, habrá unos que por naturaleza tendrán más capacidad en ciertos campos y otros en otros campos. Entonces, la igualdad también dan ellos un sentido específico. Estas son las ideas que están desarrollándose a partir del siglo XVIII y que se terminan de desarrollar un poco en el siglo XIX, donde ya el problema de la libertad del individuo no es tan grande, sino que por la influencia de Hegel y Marx tenemos de que hay un determinismo social más grande, más fuerte que en estos tiempos. Entonces tenemos que un determinismo social más grande en las ideas de algunos pensadores. No estoy tomando partido ni por uno ni por el otro, pues, en estos casos. Entonces, cuando Mounier, que nadie se acuerda de él ahora, pero fue el primero que presentó una propuesta escrita para que se incluyera en una constitución sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, para Mounier hay derechos que son del ciudadano, que corresponden solo a alguien nacido en Francia o a un extranjero que haya vivido un año en Francia, así lo pone él. No fue aprobado en esos términos, pero él así lo propuso. Pero hay derechos que son inherentes al hombre, y el derecho inherente al hombre es un derecho del ser humano, y esos derechos deben ser respetados por todos, no nada más por los franceses. Ya esa distinción ya la presenta Joseph Mounier, pero lo critican mucho. Mirabeau estuvo en contra de él, y Mirabeau tenía una gran popularidad en los mercados de París. Ya con eso ya estaba condenado un poquito a fracasar. Y también tenemos que él es un monarquista constitucionalista, es mal visto por el rey, porque no está defendiendo el absolutismo real. Y entonces empieza a trabajar ya en la nueva constitución. El rey todavía está con su cabeza entera ahí en Versalles. Y estos están trabajando en base a todas estas ideas, pero Mounier enfrenta a muchos enemigos. Sobre todo Mounier, como monarquista constitucionalista, se sienta en el centro. A la izquierda están los republicanos y los monarquistas que querían quitarle casi todo el poder al rey, y a su derecha están los nobles y los burgueses ricos. De ahí viene el término de izquierdista y derechista. Ahí se creó en Francia, en esa asamblea francesa. Y arriba estaban los montañeses, les decía, que eran una especie de los anarquistas que están en contra de todo y que quieren cambiar todo, pero no tanto políticamente, sino que quieren hacer un cambio total en la sociedad, política y no política, y en todas las cuestiones. A eso les decía montañards. Ese término se pierde, pero el de izquierdista y el de derecha sí se conservó. Y por eso es que hay izquierdistas y hay derechistas, porque se sentaban a la izquierda y a la derecha según sus posiciones, igual que hacen ahora, que se sientan juntos los de una ala y los del otro también. Entonces, con todo esto,
XIV, y no se incluye en la Constitución, sino que se puso como prefacio de la Constitución que estaban ellos preparando. Pero su Constitución es primero una Constitución que conserva el cargo del rey y conserva representaciones geográficas, pero el juramento debe ser que se representarán a los intereses de la nación, no del área a la cual son ellos representantes. Entonces, la francesa es evidentemente una constitución centralista. La Constitución de los Estados Unidos era una constitución federalista, porque el diputado podía defender los intereses de su estado. Aquí no, aquí se les dice: debes de defender los intereses, tú eres de tal lado, pero debes de defender los intereses de tu región, del país, no de tu región. Tú estás aquí para tratar asuntos del país, no nada más de tu región. En la región había autoridades propias de la región. Entonces hay división, pero y esto lo hacen muchos gobiernos que quieren cambiar todo, ¿verdad? Lo hacen muy seguido. Se cambiaron las divisiones geográficas. En el caso de Francia, con toda la justificación del mundo. ¿Por qué? Porque las divisiones de las regiones geográficas correspondían a las señorías feudales. Eran las divisiones de los señoríos feudales. Ya se quería acabar con el feudalismo, ya de tanto el rey como todos los demás querían acabar con el feudalismo, ¿no? Entonces crean nuevas divisiones en base a los pueblos de campesinos que hay en cada región, y se van dando de esa manera. Ahora, aquí viene una cosa bien interesante, porque se empiezan a dividir los diputados. Los representantes eran delegados. Están los que quieren darle una gran fuerza al centro. ¿Por qué? Porque manejan las multitudes de París. Y los que tienen su base de poder en el campo, que quieren darles el campo. Y en el campo había muchas zonas que eran realistas. Es decir, la Girona es una zona que, los girondeses, es una zona que se levantó en armas contra el rey y donde se combatió a muerte. Ahí no tomaban prisioneros. Posteriormente, no en este momento todavía no. En este momento se está discutiendo en la asamblea todavía, y lo están creando de esa manera. Y la asamblea deberá de elegir. El rey queda con un poder muy reducido. Se arman discusiones muy fuertes, mundiales, monarquista, centralista, medio simpatizante con el rey. Tiene que salir el creador de la parte de los derechos del hombre, incluso antes que la Declaración de los Derechos del Hombre americana, porque esto fue en 1789, y la americana fue en 1792, 93, por ahí. Entonces, ellos estaban en mucho contacto, los intelectuales estadounidenses con los intelectuales franceses estaban en continuo contacto por correspondencia, sobre todo Benjamin Franklin. Y se conocían sus ideas, se mandaban los folletos y todo. Entonces, ¿qué era esto? Con que no puede el rey más que tener una atribución, y es que puede vetar la ley, puede vetar las decisiones de la asamblea, pero no la puede vetar más de 2 ejercicios. Solo lo puede votar una vez, pongamos en un año, y al siguiente año después la ley será aprobada automáticamente por la Cámara. Entonces prácticamente le han quitado el poder al rey, solo dejan el poder de veto. Pero hay una discusión gigantesca. Un líder defiende el poder de veto,
otros se oponen a él y empiezan a pelearse entre ellos. Munier renuncia y sale del país corriendo porque se va a Suiza, porque las cosas ya se empiezan a poner difíciles. La nobleza empezó a salir de Francia al día siguiente de la Bastilla. El 15 de julio ya los nobles empezaron a salir de Francia. Y efectivamente estaba esto hecho un desorden total. Entonces, con este desorden que se está dando dentro de las discusiones sobre cómo será el gobierno, cómo será el rey, y el rey empieza a ejercer su poder de veto, para gran disgusto, obviamente, de los burgueses y de las masas parisinas. Entonces, alguien empieza a escasear el pan por los motines en el campo, etc. Alguien consigue que las mujeres del mercado, de uno de los mercados de París, quieran presentarle una petición al rey y marchan a las oficinas de las autoridades de París. Y cuando no lo reciben, entran a la fuerza las mujeres, porque no solo las mujeres, llegan mezcladas con hombres, etc. Y después alguien dice: marchemos a Versalles. Y se inicia la marcha a Versalles, la marcha de las mujeres a Versalles, en las cuales iban un montón de hombres, muchos disfrazados de mujeres, pero muchos y abiertamente hombres. Y se van caminando, y Lafayette, le dicen a Lafayette, los burgueses que están por la marcha le piden a Lafayette que apoye la marcha, que la proteja, porque en Versalles hay destacamentos reales. Lafayette trata de evitar el enfrentamiento y sale atrás de ellos, acepta finalmente, sale atrás de las mujeres con la Guardia Nacional y trata de retrasar lo más posible el avance de la Guardia Nacional para evitar un enfrentamiento con las tropas reales de Versalles. Cuando se llega a Versalles, ya hay gente allí, ya hay una manifestación de gente en Versalles, pero no he logrado encontrar de dónde venía esa gente, ni no dicen dónde, cómo llegó esa gente allí, quiénes eran, por qué estaba allí ya una manifestación, antes de que llegara la manifestación de las mujeres de París. Ya no una manifestación frente a Versalles. Y se van cambiando los ánimos, continúan llegando, y el rey le ordena ponen a la Guardia Real enfrente, pero llegaron a la tarde, pues no ha pasado nada, está todo tranquilo, y Lafayette llega con sus tropas que lo acusan de traición, porque dicen que dilató la llegada intencionalmente. Lafayette ahí perdió su oportunidad de llegar a figurar en puestos importantes en la política francesa, porque los guardias se le empiezan a sublevar. Entonces, lo que hace Lafayette, acampan y todos, y Munier trata de calmar, también por eso tuvo que salir huyendo después. Toma a las 6 mujeres líderes del mercado al que se supone que era la manifestación, y pide ver al rey, y el rey las acepta recibirlos. Y van las 6 mujeres del mercado a ver al rey. Y con todo respeto al rey, ¿verdad? Para ellas ver al rey era como ver un semidios, ¿verdad? Y una se desmaya de ver al rey, de la emoción, y el rey les habla y les dice y todo. Y les ordena que les den comidas. Y se les da comida, y se da comida a los que están al menos enfrente en la manifestación que está frente a Versalles. Y en ese momento ellas salen y dicen que se van a regresar a París, y ellas se regresan a París con su gente, pero ya hay una muchedumbre ahí que no las sigue.
También a Monier le costó tener que salir esa reunión con el rey le costó tener que salir exiliado posteriormente. Entonces, se quedan a dormir enfrente de Versalles y el comandante de la guardia le dice que ya pasó el peligro y despliega a sus soldados y los lleva a sus barracas atrás de Versalles, dejando solo unos pocos dentro de Versalles, unos pocos guardias y un vigilante en la puerta. En la noche no pasó nada, pero en la mañana uno de los manifestantes que ya seguramente lo había visto, encuentra una puerta abierta en Versalles y él lo avisa y entra la muchedumbre. Entra agresiva y van a dónde, es decir, matan a los guardias, los pocos guardias reales que había dentro, que tratan de oponer resistencia, y llegan a los aposentos de María Antonieta. Pero poco antes uno de ellos logra llegar y gritar: "Salen de aquí", y sale descalza y sin casi nada con sus hijos hacia la parte donde está el rey, donde se han fortalecido algunos de los guardias. Entonces tiene que salir corriendo María Antonieta. Después ya la rebelión total es el caos total, ¿no? Versalles en manos de la muchedumbre de París. En ese momento empieza el fin de la monarquía francesa. Empezó con la Bastilla, pero el fin de la monarquía es en ese momento. El rey tiene que salir y le dicen que quieren que no se van a ir si no regresa a París. Porque para los jefes de la Asamblea Constituyente, París es el lugar donde ellos mandan, donde ellos controlan a las muchedumbres. Versalles está aislado a 20 kilómetros de París, y a esa muchedumbre no la pueden mantener ahí, porque no hay comida. Después de cierto tiempo no habrá comida, y obviamente la gente regresará a París. Entonces el rey se ve obligado a subirse a la carroza, y la multitud va empujando la carroza con el rey y la reina adentro, y los llevan ¿a qué palacio? Al Louvre, y se queda en el Louvre, pero prácticamente prisionero. En ese momento podemos decir que se está derrumbando ya la monarquía francesa. Ese es el fin del reinado del rey. Su fin será cuando venga la época del terror y lo guillotinen, que es menos de un año después, más o menos. Y también María Antonieta correrá la misma suerte. Termina el régimen, y la Constitución de 1991, que es la que se había establecido, que es la que se establece con el rey, porque lo de Versalles es posteriormente, esa Constitución, pues es una Constitución que tiene un rey. Pero si ya no reconocen al rey, él ya no tiene poder. Y luego, ¿cuál es el otro error del rey? Nuevamente, nunca dialogó Luis XVI. Nunca dialogó, porque lo que hace es la huida a Badenz. Se disfrazan él y María Antonieta y los hijos y salen en una carroza huyendo. Los descubren a mitad del camino y los regresan a París, a una prisión. Y en ese momento, mientras estuvieron enfrente de Versalles, el hermano del rey procuró ganarse las simpatías de los burgueses ricos que estaban ahí. Una persona que se llamaba Robespierre, se apellidaba Robespierre, empezó a hablar a la muchedumbre por corrillos. No era conocido, era un delegado a la asamblea, pero no era conocido, aunque era parisino, no era conocido. Empieza a hablar en los corrillos que se van formando, se va presentando, haciendo esto, y inicia una carrera política que lo llevará al poder.
pero en ese momento no era conocido, pero así él se hace conocido de los mercados de París, de la gente popular, etc. Y también está allí ¿quién? Luis Felipe de Orleans, el otro aspirante al trono francés y que era el candidato a rey por parte de los franceses partidarios de la monarquía constitucional, y que efectivamente será rey después. El hermano del rey será rey a la caída de Napoleón en 1816. El duque de Artois es rey desde esa fecha hasta 1830, en que Luis Felipe de Orleans se conforma como rey. Por supuesto, cuando hablo del 16 estoy hablando cuando ya cayó Napoleón. Entonces, lo que está pasando aquí es que tenemos una constitución monárquica con un rey que se dio a la fuga y que lo tenemos preso. Esa constitución no puede funcionar. Entonces viene la elaboración de la otra constitución, que es la que algunos llaman la constitución progresista. No es tanto progresista, pero digo, si es progresista, pues para esos tiempos, indudablemente, ¿no? Ya no es una monarquía, ya empieza a hablar de la asamblea, pero es una asamblea centralista. El que dirige la asamblea es la autoridad máxima, ya no necesitan el permiso del rey, ya el veto del rey ya desapareció, tienen que hacer una nueva ley, una nueva institución, inspirada en la del 91, pero distinta. Ya no es una constitución monárquica. La monarquía ha desaparecido. Entonces, el fin de la monarquía culmina en la constitución de 1793. Perdón, dije 1800. Es 1793. En ese momento termina. Y se dan ¿cómo se llama? Las nuevas versiones de cómo va a ser el gobierno de Francia. Más o menos, siendo centralista, pues vamos a ser más o menos con una autoridad que va a depender casi totalmente del centralismo. Y ahí empiezan rebeliones, la rebelión de la Gironda, que fue terrible y que fue aplastada a sangre y fuego. Y la rebelión de León. En León dicen que el río se manchó de rojo porque agarraron a todos los contrarios a los nuevos partidarios de la Constitución del 93 y los ejecutaron a la orilla del río. Todos los años todavía en León hay una fecha en que ciertas gentes van al río y agarran flores, el recuerdo de la matanza que ocurrió en ese momento. Entonces, en ese momento, Robespierre es el que manda y se inicia el terror. ¿A qué se conoce como el terror? Un momento en que empiezan a guillotinar a diestra y a siniestra. Se guillotina al rey, se guillotina a los nobles, se guillotina a los opuestos políticos. Danton es guillotinado porque no se llevaba bien con Robespierre. O sea, la revolución devora a sus propios hijos. Lo mismo pasó en la Unión Soviética en cierto momento, en que Bakunin y varios otros fueron purgados. Entonces, la Revolución Francesa devoró a sus propios hijos y dejó a Robespierre como la autoridad por excelencia. Hasta que todos estaban con tanto miedo que les tocara la guillotina a ellos, que los militares dan un golpe, porque ya no sabían en qué momento les iba a tocar a ellos, y crean un directorio. Y ese directorio manda a un joven teniente que se distingue en la defensa de Tolosa ante los ingleses que estaban queriendo intervenir, que se llamaba José Bonaparte. Manda a ese joven teniente, lo manda a dirigir la campaña en Italia. Y Napoleón la junta directiva se convierte en el consulado.
y Napoleón es uno de los cónsules y termina convirtiéndose de cónsul en emperador. ¿A dónde fue a terminar la Revolución Francesa? En un imperio que terminará en 1815 con la derrota de Waterloo de Napoleón y el retorno de ¿quién? Luis XVI ya había sido guillotinado, pero el hermano de Luis XVI regresó como Luis XVIII. ¿Por qué 18? Porque el hijo había muerto. Se odiaba en una familia de pobres, pero casi con instrucciones de que lo mataran, ¿verdad? Entonces se pone Luis XVIII en recuerdo de su sobrino, que muere en esas épocas. Termina entonces la época de la Revolución Francesa. Luego vendrán en Francia muchos otros movimientos: el movimiento de la Comuna, el imperio de Napoleón III y la revolución contra Napoleón III, que es resultado de una guerra. Pero pues esos ya son otros asuntos. La Revolución Francesa en sí, la que nosotros acostumbramos a considerar la Revolución Francesa con mayúsculas, pues tuvo esta evolución y podemos decir que no terminó creando un sistema democrático viable, sino que a final de cuentas terminó en la época del terror, cuando Robespierre muere guillotinado. Es decir, en el último momento de Robespierre además llega a crear el culto de la diosa razón y el culto al Dios supremo. Sí, ¿dónde se constituye el culto al Dios supremo? Pues muy sencillo: va a la catedral de Notre Dame y ahí inicia su culto, con él como el sumo sacerdote, el Dios del culto al Dios supremo. Entonces Robespierre tiene ese fin, lo capturan y lo ejecutan rápido, porque Robespierre era un gran orador, convencía a las gentes. Entonces, para que no pudiera defenderse hablándole al pueblo, lo ejecutan rápido y lo guillotinan rápido. Pero él había guillotinado a muchos revolucionarios importantes también, y es cuando se pone el directorio, que son militares y que no está Napoleón Bonaparte ahí, pero luego lo invitan a formar parte del directorio, luego lo mandan a Italia y él aprovecha y es donde inicia su carrera y se convierte en cónsul, y de cónsul llega a ser en principios del siglo XIX ya el emperador Napoleón Bonaparte, y esa ya es otra historia. Pues esto es más o menos una visión de lo que fue los hechos primordiales de lo que fue la Revolución Francesa. Por supuesto, está toda la Declaración de los Derechos del Hombre, están las constituciones que se hicieron en el 91 y en el 93, cómo estaban organizados, pero no siguieron una constitución de estados, es una constitución centralista. El poder central está en la Asamblea en París, allí es donde está el poder de toda la nación, y los demás son presidentes municipales muy locales y en áreas de superficie relativamente pequeña. Pues les agradezco mucho su tiempo y espero no haberlos aburrido mucho. Sí, tenemos tiempo para un par de preguntas, si es que hay algún comentario en la audiencia. Claro que sí. Pues nos da gusto por segunda ocasión escuchar tan elocuente y brillante exposición. Y usted hablaba de una serie de factores de poder, de influencia, hablaba de la burguesía, hablaba de la parte feudal, de la muchedumbre, la religión. ¿Cómo entra este proceso de la burguesía? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué tanto son antecedentes
para el proceso de lo que sería la preindustrialización, ¿verdad?, que de alguna manera viene a sustituir el feudalismo. ¿Qué tanto se sustituye el feudalismo con esta Revolución Francesa? Y creo que es muy importante lo que usted destacaba del centralismo, el gobierno centralista, en comparación con la experiencia que usted comentaba la vez pasada, más federalista del gobierno americano. Creo que eso es muy interesante. Pero sí me gustaría nos comentar un poco más cómo se mueven esas diversas fuerzas políticas, económicas, y luego cómo se afecta también la economía, porque a veces cuando la economía empieza a fallar, la productividad, empiezan a fallar también las fuerzas políticas. Pero muchas gracias de veras por esta brillante exposición. Bueno, en la economía, durante el proceso revolucionario, en realidad no iba a haber estabilidad para que la inversión pudiera desarrollarse. En el momento en que se consolida el gobierno francés, a partir del directorio y del surgimiento del Imperio Napoleónico, recordemos que el Imperio Napoleónico ofrece la formación de un mercado para la industria francesa y prohíbe las importaciones de Inglaterra. Ese era el gran pleito con Inglaterra, que Inglaterra quería vender sus productos, los productos de su propia industrialización, en Europa, y Napoleón no quería que le compraran en Inglaterra, y esto lo llevó a cometer un error de juicio muy importante, porque resulta que el zar de Rusia decía: yo comercio con quien a mí se me pegue la gana, y él sí comerciaba con Inglaterra. Entonces había que castigar, no solo castigar al zar por eso, sino hacer lo que cumpliera la disposición de Napoleón de que no podía comerciar con los ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses estaban más avanzados industrialmente que Francia. Entonces el producto francés era más caro, pero la industria francesa aprovecha ese tiempo de Napoleón para desarrollarse. Económicamente es un momento en que la industria europea puede desarrollarse más porque está protegida de la competencia inglesa, que ya estaban operando con pequeñas fábricas a vapor. Primero con agua, con los molinos de agua, es con lo que empiezan. Poco a poco van pasando a vapor y van cada vez más complicándose más. Los franceses no se habían desarrollado tanto. En Francia, en Inglaterra, además, es donde surge el exponente del liberalismo económico, que es Adam Smith. Pero Adam Smith, por favor, Adam Smith dice: hay cosas que los empresarios no pueden hacer y que debe de hacer el gobierno. Hoy la empresa entra a hacer carreteras y todo, pero en aquel tiempo no. Entonces dice Adam Smith: una de las actividades que debe de hacer el gobierno, y que es muy importante, es hacer carreteras. ¿Por qué? Porque las carreteras crean mercados. Sin carreteras, nuestros mercados se reducen. Otra cosa que dice Adam Smith es: la seguridad. La seguridad corresponde al gobierno, porque la empresa privada no tiene el dinero para, o no hay negocio, poner un tipo a vigilar. La meta puede contratar un vigilante, pero no puede pagar una gran cantidad de vigilantes para evitar los robos, las estafas, etcétera, etcétera. Entonces, donde la empresa privada no es rentable, para Adam Smith es justificable la intervención del Estado, y además es justificable también en los casos en que puede poner un marco que incluso contribuya al desarrollo de la inversión privada. Pero a Adam Smith se le ha interpretado mayormente
como que no quiere la intervención privada para nada. Y es cierto, él prefiere que no intervenga el Estado porque está pensando en los reyes. Cuando los reyes se meten en la economía todo se derrumbaba, ¿verdad? Y entonces él dice mejor que el Estado no intervenga en la actividad económica y deje que todo se desarrolle por sí misma mediante el mercado. ¿Y cómo se contrasta con los fisiócratas? ¿Perdón? Con los fisiócratas, ¿cómo se contrasta? Él no es fisiócrata, él piensa en la industria. Los fisiócratas lo que son, sí quieren libertad de actividad, pero en el campo. Entonces, y esa actividad, en ese caso son hasta, ahí sí progresistas quieren que esa actividad genere impuestos, que los nobles no están dispuestos a pagar. Por tiempo vamos a tener que dejar ahí la charla. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias al embajador Roberto Reyes Mazzoni por habernos dado este recorrido por todo lo que fueron los meses de la Revolución Francesa y también por la plática pasada. Este es el final de las conversaciones, pero los invitamos a seguir el calendario de eventos y actividades culturales que tenemos aquí en Punto y Coma. Este próximo domingo vamos a tener una plática a las 5 de la tarde sobre divulgación científica, aquí también en el café. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Y que tengan muy buena noche.